Muy buenas tardes o noches. ¿Cómo están? Estamos en la sesión número 10 de nuestra clase de lógica. Esta es una clase muy loca, ¿ya? A ver, vamos. Vamos. Ya. Bien, el silogismo categórico. ¿Ya? En la clase anterior hablamos sobre el raciocinio. ¿Se acuerdan? Es una clase dura, ¿ya? Yo creo que es la última clase dura, la anterior, ¿ya? Como filosóficamente compleja, ¿ya? Todas las clases que vienen ahora son más bien, son como de poner atención, son como de cosas más bien prácticas, ¿ya? De procesos, de procedimientos, y basados básicamente en lo que vimos en la clase previa, ¿ya? Hay una cosa muy importante que es que, eh, bueno, el silogismo categórico es algo que inventó Aristóteles, en el fondo, ¿ya? Y lo inventó para que tú tengas éxito en tu investigación, ¿no? Para que tú tengas éxito en la confección de tu como el aparato, ¿no? Del estante, no sé, como la estantería, ¿no? Del conocimiento científico que posees y poseerás. ¿Bien? La, la idea es que las cosas, bueno, la idea no sé si suena raro, pero la intención aristotélica, la intención pedagógica aristotélica, es que todos ustedes que están en esta clase, ¿no? Posean, ¿no? Una especie de estructura, de herramienta, ¿no? Que les permita lo siguiente, que los conocimientos que poseen estén verdaderamente como fundamentados en antecedentes, en premisas. ¿No? ¿Okay? De eso se trata el asunto. ¿Ya? Entonces, el raciocinio, ¿no? Este proceso mental por medio del cual, ¿no? Desde unos conocimientos previos se poseen conocimientos nuevos y consecuentes, ¿ya? Consistentes, consecuentes. Se verifica, ¿no? Digamos así, se instancia, se concretiza particularmente en una herramienta, ¿no? Una cosa que se llama silogismo. ¿Ven? Dijimos en la clase anterior que el silogismo tiene dos, como distintas maneras de darse, ¿ya? El categórico, el hipotético, y hay un tipo de raciocinio que se llama, que no es silogismo, y un tipo de raciocinio que se llama inducción. ¿Bien? Eh, entonces, hoy día vamos a dar una mirada a esta cosa, a esta herramienta racional que se llama silogismo categórico. ¿Qué pretendo lograr con ustedes? Primero, conocer los pormenores de las leyes del silogismo, o sea, cómo funciona. Ocupo la palabra ley aquí en el sentido como una ley de Newton, ¿no? O sea, no es algo que gobierne, no es una, no es una norma que gobierne otra cosa, como la ley del tránsito, que gobierna las relaciones entre los conductores y los peatones y los conductores con los conductores, ¿no? Sino que es una ley en el sentido de que es una expresión conceptual de un modo de moverse, de un modo de funcionar. ¿Ya? Volvemos sobre eso. Y luego, conocer las figuras y formas válidas del silogismo categórico. O sea, no toda
no toda unión entre antecedentes y consecuentes es un silogismo válido. Hay unas el silogismo tiene que darse según unas formas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es silogismo categórico? Es una argumentación en cuyos antecedentes se comparan dos términos llamados extremos con un término llamado medio y se infiere un consecuente que enuncia que esos dos primeros términos extremos, convienen o no entre sí. ¿Ya? Esto, para explicarlo, yo armé en algún momento de mi vida este cuadro que está acá. ¿Ya? Entonces, esta cosa funciona más o menos así. Es una argumentación en cuyo antecedente, los antecedentes son estas dos cosas que están acá. Son las dos primeras filas. ¿Ya? Es una argumentación en cuyo antecedente se comparan dos términos llamados extremos. ¿Ya? En este caso es el rojo y el verde, dos términos extremos, con un tercero llamado medio, en este caso el amarillo. ¿Ya? Y se infieren un consecuente que enuncia que esos dos primeros términos extremos convienen o no entre sí. Entonces, para explicar esto tan raro, yo hice este cosito, ¿no? En todo silogismo hay tres enunciados, dos antecedentes, que están aquí arriba, en este caso, y un consecuente, que está aquí abajo, en este caso. ¿Ya? Los consecuentes, los antecedentes poseen unos términos. ¿Ya? O sea, vamos haciendo memoria. Un enunciado posee términos. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y esos términos están acá dispuestos en colores. ¿Ya? En el fondo, en estos tres enunciados, o sea, en estas tres columnas que representan un enunciado, ¿ya? Está, está representado el enunciado según los colores. Entonces, lo que hace un silogismo es poner en relación el verde con el rojo y expresarlo en un consecuente. Y para que esa relación se pueda ocupar, lo que se dispone es un término medio, ¿ya? Un término vinculante, que es lo que está expresado en amarillo. ¿Bien? Esto es un silogismo, una unión de términos. ¿Ya? Y es una unión de términos en los que se dice que hay dos términos que se unen o bien por una conveniencia o una disconveniencia. O sea, son, son o no son. Ya veremos cómo. ¿De qué está hecho un silogismo? ¿Cómo es un silogismo? Entonces, el silogismo tiene una materia y una forma. ¿Ya? La materia son las proposiciones, los enunciados. Y los términos son la materia remota. O sea, dicho de otra manera, un enunciado, un silogismo está hecho de enunciados o proposiciones, y como los enunciados están hechos de términos, entonces los silogismos están hechos de términos. ¿Ya? Para poder entender, para que después nos entendamos bien y podamos comprender cómo funciona un silogismo, es preciso tener en cuenta las dos cosas. O sea,
que los silogismos están hechos de enunciados y que los enunciados están hechos de términos. ¿Ok? Y hay una parte formal, como una configuración. Un silogismo es, la parte formal de un silogismo es la artificiosa disposición de la materia. ¿Ya? O sea, para que haya un silogismo es preciso, es condición fundamental que el que lo hace disponga las cosas de una manera particular. Entonces, es importante que el silogismo tenga enunciados y términos claros, pero también es preciso que para que haya un silogismo, esos enunciados se dispongan, y con sus términos, se dispongan de formas específicas y particulares. ¿Ya? Y esa disposición que se hace está puesta, ¿no? Está en vistas a que desde esos antecedentes, de que esos enunciados, se origine un consecuente, una conclusión. ¿Ya? Entonces, ocurre lo siguiente. Esa disposición artificiosa, esa disposición creada por el ser humano, ¿no? Se expresa de dos maneras específicas. La figura y el modo. ¿Ya? Todos los silogismos tienen una figura y todos los silogismos tienen un modo. ¿Qué es la figura? ¿Cómo están puestos los términos? Vamos a ver en qué sentido se dice esto. Y los modos, que son la disposición de las proposiciones según la cantidad y la cualidad. O sea, dicho de otra manera, ¿qué es la figura? ¿Cómo están dispuestos los colores? ¿Cómo están dispuestos los términos? ¿Dónde va todo hombre es mortal? Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Cómo están dispuestos los términos? Y después, los modos. Es una disposición que tiene que ver con la cantidad y la cualidad de las proposiciones. Es decir, si el enunciado es afirmativo o negativo, universal o particular. Según esas dos variables, hay una forma, ¿ya? Una disposición específica. Bien. Entonces, esto es un silogismo. Esto que está aquí, mírenlo. Mírenlo durante 15 segundos. Eso que está ahí. Léalo, mírenlo. ¿Ya? Todo artista es inspirado. Todo poeta es artista. Todo poeta es inspirado. Eso es un silogismo. Lo que está sobre la línea le llamamos antecedentes o, en términos técnicos, y vamos a empezar a ocupar eso, las premisas. Las premisas. ¿Ya? Lo que está debajo de la línea es el consecuente. Y en términos técnicos, y vamos a empezar a ocuparlo así, la conclusión. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. El silogismo, en su materialidad, está hecho de enunciados. Aquí hay 3 enunciados. Todo artista es inspirado. Todo poeta es artista. Todo poeta, y por lo tanto, la rayita, por lo tanto, en consecuencia, todo poeta es inspirado.
Bien. Después, según la materialidad, todo silogismo está hecho de términos, porque los enunciados están hechos de términos. Entonces, aquí hay tres términos en el fondo, ¿ya? El artista, inspirado, poeta, ¿ya? Se repite artista y después se repite poeta e inspirado. ¿Bien? Entonces, en la configuración o en la forma del silogismo dijimos que hay una, una figura, ¿ya? Y que tiene que ver con la disposición de los términos. La disposición de los términos. Es decir, ¿dónde está situado cada uno de los términos? Si artista es sujeto o predicado, si inspirado es lo mismo pero al revés, si poeta es sujeto predicado y artista es lo mismo pero al revés. Y acá pasa lo mismo, ¿dónde queda poeta y dónde queda inspirado? Y luego tiene que ver, dijimos, con un modo. Hay distintos modos, ¿ya? ¿Y qué, tiene que ver, y qué significa con los modos? Dijimos que tenía que ver con la afirmación o negación, universalidad o particularidad de los enunciados. Entonces, lo que está, las dos premisas pueden ser A, E, I, U, o una mezcla de todo eso, ¿ya? Y la conclusión también puede ser A, E, I, U, O. Según eso, tenemos distintos tipos de silogismos, ¿ya? Pero lo importante es que la estructura básica que se dan todos los silogismos es esta. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Atención. Aquí hay tres descripciones que son importantes para que usted entienda. Todo esto es práctico, súper práctico. Como es práctico, a mí me cuesta decirlo, ¿ya? Ojo. Entonces, el sujeto de la conclusión se llama término menor. Lo vengo aquí en verde. Entonces, el término menor es el que siempre termina o queda como sujeto de la conclusión. Está aquí en verde. Entonces, si el sujeto de la conclusión es poeta, yo digo que el término menor estaba en el segundo antecedente, que era poeta. ¿Ya? Por esa razón, también a esta premisa se le llama la menor, la premisa menor, también conocida como la menor. ¿Ya? El predicado de la conclusión, en este caso inspirado, ahí en rojo, es el término mayor. Bien. ¿Por qué es el término mayor? Porque es lo que se predica en la conclusión, ¿no? Es lo que se dice en la conclusión. Entonces, inspirado, el poeta es inspirado. Y aquí lo mismo funciona con arriba, en fondo. Si el término mayor está en esta premisa, nosotros llamamos a esta premisa la premisa mayor, porque de alguna manera es la que marca, la que pone como el, es la que pone como el, no, como, es la que pone el marco general de lo que se va a hablar. Todo artista es inspirado. Bueno, ahora resulta que todo poeta es artista. Por tanto, se sigue de ahí que todo poeta es inspirado. Después ya, miren, por eso traigo aquí estas cositas. Inspirado es el término mayor. ¿Por qué? Porque es el que abarca toda la comprensión del silogismo. ¿Ya? Artista, perdón, inspirado es el término mayor. Artista es el término medio. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos el término medio? Esto grábeselo así en la mente y en el corazón. El término medio, ¿cómo se reconoce? Es porque nunca está en la conclusión. Y luego también se repite dos veces, ¿no? En las premisas. Pero, a pesar de que se repite, tiene otra propiedad más importante. Nunca está en la conclusión. ¿Ya? Entonces, en este caso lo marcamos con amarillo. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que sucede. Todo artista es inspirado. ¿Ya? Entonces, en el
En el conjunto de las cosas inspiradas, que está en rojo, están presentes los artistas. ¿Ya? No todas las cosas inspiradas son artistas, pues hay otras cosas inspiradas, por ejemplo, un científico, no sé, un ángel, qué sé yo, ¿no? No sé, un jugador de fútbol es inspirado, ¿no? Bien. Entonces, todo artista es inspirado. Al artista yo le doy una propiedad, estar dentro de las cosas inspiradas. Y luego digo, todo poeta es artista. Entonces los poetas están aquí en verde. Digo, los poetas son parte de este conjunto amarillo, porque dentro del mundo de los artistas están los poetas. También están los músicos, no sé, los bailarines, en fin, los arquitectos. Entonces resulta que este círculo amarillo se ha convertido verdaderamente en un medio, en un intermedio, en un instrumento de unión. ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos acá eso? Acá, ¿no? Se infiere un consecuente que enuncia que esos dos términos convienen o no convienen entre sí. Se ha convertido en un instrumento de unificación. De modo que ahora yo puedo decir, todo poeta, el verde, es inspirado. O sea, es como casi que lo puedo sacar de acá. El término medio lo puedo sacar del panorama. Es decir, todo poeta en verde está dentro del mundo de las cosas rojas, ¿no? El mundo de las cosas inspiradas. ¿Bien? Esto es un silogismo. Todo silogismo funciona así. O al revés. Puedo decir que no convienen. Es decir, todo artista es inspirado. Puedo decir eso. Todo artista es inspirado. ¡Pling! ¿Ya? Ningún poeta es artista, supongamos, ningún poeta es artista, lo dejo fuera. Y por tanto, entonces, ningún poeta, acuérdense que la conclusión siempre se lleva a la peor parte. Si hay una negativa acá, la conclusión tiene que ser negativa. Entonces, por tanto, ningún poeta es inspirado, porque ese poeta no va acá, va afuera. Supongamos que los poetas ahora son científicos, ¿ya? Bien. Esto es un silogismo, así funciona. Uniendo términos extremos. Los términos extremos acá son, mire esto como si fuese un tubo, ¿ya? Entonces, los términos extremos aquí son el rojo y el verde. Y lo que hace el amarillo es unirlos. Entonces, los términos extremos, el menor, la mayor. Y el término medio es este que está acá. ¿Ya? Fácil y bonito. Bien. La palabra principios, ¿no? Ocupada cuando se refiere a silogismos, se parece bastante a las leyes, cuando decimos o los principios científicos, ¿ya? Uno puede ocupar la palabra ley o principio, o puede ocupar la palabra ley en sentido de principio también, ¿no? Para referirse a una norma que gobierna algo como si lo estuviéramos imponiendo, ¿no? Entonces, tú, como dije hace un rato, tú puedes imponer una norma del tránsito, ¿no? Y tú puedes decir, por ejemplo, cuando yo era chico, creo que uno podía andar a 50 kilómetros por hora, a máximo 50 kilómetros por hora en la ciudad, zona urbana. Después dijeron, no, pueden andar a 60. Entonces todos le metimos más chalita. Ahora hace un tiempo parece que bajaron de nuevo y uno puede andar como a 40, creo, ya ni me acuerdo. ¿Ya? Hay lugares en el mundo que tú puedes andar a 30 kilómetros por hora, como nada, sino 40 kilómetros por hora. Y de hecho, dentro del país hay lugares donde puedes andar a 30, 40, ¿bien? Y eso es una cosa interesante. Eso es normativizar la realidad
a partir de una ley impuesta. Entonces uno ocupa la palabra ley en el sentido de gobierno desde fuera, ¿ya? Sin embargo, la palabra ley también puede ser entendida como una especie de, como de concepto que aglutina o que sintetiza o que describe un movimiento, un tipo de movimiento que es siempre el mismo, ¿ya? Por ejemplo, en la ley de gravedad, no es que haya una, digámoslo así, no es que haya una ley que existe en alguna parte, ¿ya? Como es como, como el código, no es como el código del tránsito, ¿ya? La ley del tránsito que gobierna desde afuera. No es que haya una ley de la gravedad que gobierna todos como todas las cosas pesadas, sino que en realidad lo que sucede es que hacemos una ley de gravedad puesto que hay una inercia, una fuerza, ¿no? Que mueve las cosas, ¿ya? De una manera hacia abajo, o sea, hacia el centro, ¿no? Y a eso le llamamos ley de gravedad. Entonces, aquí, con los principios del silogismo categórico, sucede exactamente lo mismo, ¿ya? No es que estas formas, estas normas, gobiernen el silogismo desde fuera, sino que el silogismo tiene una dinámica, ¿ya? Tiene una manera de hacerse y darse para que sea válido, que supone un dinamismo. No, la dinámica, el silogismo tiene una dinámica para darse de una manera correcta, ¿ya? Entonces, aquí hay 4 principios básicos, ¿ya? Dictum de omni. Dictum de omni, lo que se dice de todos, ¿ya? Lo que se afirma universal y distributivamente de un sujeto, se afirma de todo lo contenido en la extensión de ese sujeto. O sea, si yo digo, los colocolinos son... los colocolinos son simpáticos, ¿ya? Lo digo de todas las partes del colocolino y de todos los tipos de colocolino posibles. Lo importante es que tenga la propiedad colocolino. ¿Ya? De todos los colocolinos. Ahí donde un colocolino va a ser simpático. ¿Ya? Lo que se afirma universalmente y distributivamente de un sujeto se afirma de todo lo contenido en la extensión de ese sujeto. Y claro, y voy a decir que es simpático, no sé, su mente, su cuerpo, su corazón, ¿ya? Sus sentimientos, sus afectos. Todo eso es simpático, porque ya dije del colocolino universalmente que es simpático. ¿Bien? Lo que se afirma del todo, se afirma de la parte. Se puede decir de otra manera, ¿ya? Segundo principio básico. Lo que se niega universalmente y distributivamente de un sujeto, se niega de todo lo contenido en la extensión de ese sujeto. O sea, lo que yo niego del todo, lo niego también de la parte. Si yo digo, ningún curicano le gusta, a ningún curicano le gustan los alfajores, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que a todos los curicanos, ¿ya? Le pasa que tienen problemas con el alfajor, ¿ya? Y también lo digo de cada parte del curicano, los afectos, los pensamientos, el cuerpo, el alma, ¿ya? Todas las partes. Todo aquello que rodea y que está como dentro del curicano tiene graves problemas con los alfajores. Rechazan el alfajor. Tercer principio. El principio de identidad. Dos términos que se identifican con un tercero se identifican entre sí. Interesantísimo esto. ¿Ya? Dos términos que se identifican con un tercero se identifican entre sí. ¿Qué está diciendo esto? Que si A es igual a B y C es igual a A, entonces C es igual a B. Esto es muy obvio. ¿Ya? Si A es igual a B
y C es igual a A, entonces C es igual a B. ¿Bien? Identidad. ¿Por qué esto es importante? Por esto de acá. Si A es igual a B, ¿ya? Y C es igual a B, entonces A es igual a B. No, C es igual a B. Eso. ¿Ya? Pero se entiende el punto, ¿no? Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Siguiente idea. Discrepancia. Es lo mismo que la identidad, pero al revés. ¿Ya? En el sentido contrario. Dados dos términos, si uno se identifica con un tercero y el otro no, entonces no se identifican entre sí. Si A es igual a C, pero B es igual a C, pero B no es igual a C, entonces A no es igual a C. Si mi tía Emelina es igual a mi tía Máxima, iguales, porque son gemelas, ¿ya? Pero mi tía Rosa no es igual a mi tía Máxima, entonces mi tía Emelina no es igual a mi tía Rosa. Emelina. No hay problema ahí. No, esto está mal hecho. Ahí. Ya. Bien. ¿Ok? Estos son los principios. Entonces, lo que se dice de todo, lo que dice es el todo, se dice de la parte. Lo que, lo que se afirma del todo, se afirma de la parte. Y lo que se niega del todo, se niega de la parte. Y después el problema de identidad. Si A es igual a B y C es igual a A, entonces C es igual a B. Y al revés, la discrepancia. Si A no es igual a, si A no es igual a C, pero B no es igual a C, entonces A no es igual a B. ¿Bien? Entonces, estas leyes, estos principios operativos, se expresan posteriormente en 8 leyes. ¿No? Miren las leyes, mírenlas, léanlas, en silencio, en su corazón. Los términos son 3. Ay, alguien le metió el micrófono ahí. Primera ley. Los términos son 3. Medio, mayor y menor. Obvio. Muy sencillo. ¿Ya? Primera ley. Tienen que haber 3 términos. Si hay 4 términos, estamos mal. Si hay 2 términos, no hay silogismo. Si hay 4 términos, no hay unión. No hay como unir. Porque de verdad habrían 4 términos. Y para que haya silogismo tiene que haber 3, porque hay uno que tiene que ser el mismo para que se produzca realmente la unión. Para que se produzca realmente como el enlace entre las dos premisas. Por tanto, tienen que haber solo 3 términos. Ocurre a veces que en el silogismo el término medio es tan confuso que en el fondo eh, se provoca que son como 2 términos distintos. Y eso provoca que el silogismo tenga 4 términos, lo cual es una dificultad e impide sacar la conclusión correcta. ¿Ya? Segunda ley. Los 2 términos extremos, o sea, el mayor y el menor, no deben tener más extensión en la conclusión que en las premisas. ¿Ya? Esto es lo mismo que veíamos en la clase anterior cuando decíamos que la conclusión siempre se lleva a la peor parte. ¿Ya? Entonces, la ley más concreta sostiene que nunca en la conclusión los términos extremos
van a tener más extensión que las premisas. O sea, nunca jamás de, de unas premisas singulares puede salir una conclusión universal. ¿Ya? Nunca pueden tener más extensión la conclusión que las premisas. Si en las premisas los términos son singulares, entonces en la conclusión los términos son singulares. ¿Ya? El término medio no debe figurar en la conclusión. Siguiente idea. El término medio nunca debe figurar en la conclusión. O sea, si a usted se le cuela el término medio en la conclusión, él hizo mal el silogismo básico. ¿Ya? ¿Y por qué no puede figurar en la conclusión? Porque el silogismo es un ejercicio por medio del cual se hace un enlace entre términos extremos. El término medio está puesto ahí solo para enlazar. Y en la medida que es un enlace, desaparece en la conclusión. Cuarto, el término medio debe estar tomado 2 veces, o al menos una vez en toda su extensión. Es decir, esto es más técnico y muy específico, pero el término medio en alguna de las dos premisas tiene que ser universal. Que es lo mismo que decir que el término medio, de una manera, que es lo mismo que decir que una de las premisas siempre tiene que ser universal. ¿Ya? Y esa universal posee el término medio dicho o con una extensión universal. ¿Ya? Quinto, de dos premisas negativas nada se sigue. ¿Ya? Eso guárdeselo en su mente, ¿ya? De dos premisas negativas nada se sigue. Lo que estamos diciendo es esto. Vamos a nuestro... Lo que estoy diciendo es esto. De dos premisas negativas nada se sigue. Porque cuando yo digo eso, cuando yo hago eso, lo que hago es lo siguiente. Es decir, ningún artista es inspirado. O sea, ningún artista es inspirado. Es decir, que dentro del universo de las cosas inspiradas no están los artistas. Esto de aquí está completamente aislado de esto de acá. Y después, ningún poeta es artista. O sea, esto que está aquí, está el círculo verde, está completamente fuera del círculo amarillo. Y entonces, ¿qué se produce? Se produce la instanciación del principio de discrepancia. Se produce realmente la acción del principio de discrepancia, que dice que si esto es distinto a esto y esto es distinto a esto, entonces esto es distinto a esto. Es decir, de dos premisas negativas, nada se sigue, porque no hay cómo lograr crear una conclusión respecto de tres cosas que son distintas entre sí, o que no tienen una conveniencia entre sí. Sexto, de dos premisas afirmativas, dos premisas afirmativas no pueden engendrar una negativa. Ya, o sea, si las dos premisas afirman, la conclusión no puede negar. 7. La conclusión siempre sigue la parte más débil. Esto lo habíamos dicho en la clase anterior. Lo que está diciendo Aristóteles, o los comentaristas de Aristóteles en realidad, es que si hay una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Si hay una premisa particular, la conclusión tiene que ser particular. Si hay una premisa negativa y una particular, la conclusión tiene que ser negativa y particular. ¿Ya? Y
8 o octavo de dos premisas particulares, nada se sigue. O sea, si yo digo, algún colocolino es simpático y los simpáticos son, no, y algún simpático es curicano, no tengo cómo saber si ese colocolino era el curicano. Porque las dos premisas que se dijeron tienen un carácter particular. Voy a hacerlo así. Voy a mostrarlo de nuevo. Ocupemos este ejemplo. Algún artista es inspirado. Estos son los inspirados. Digo, algún artista es inspirado. Ok, lo que estoy diciendo es esto. Hay una parte de los inspirados que es artista. Pero el resto de los artistas no tengo idea si son inspirados o no son inspirados. ¿Ya? Acuérdense, lo que se dice de la parte no necesariamente se dice del todo. ¿Te acuerdan de esa afirmación que veíamos hace un par de semanas? ¿Ya? Si yo digo si yo digo que hay algunos artistas inspirados, no tengo cómo concluir algo respecto de todos los artistas. ¿Ok? Ahora bien, después digo, algún poeta es artista. Algún poeta es artista. Entonces yo digo, esto de aquí va acá. Supongamos que va ahí. El problema es que esta colindancia entre artista y poeta podría darse aquí o podría darse acá. Podría darse aquí o podría darse acá. Entonces, no tengo cómo saber que este poeta, ese que está ahí, que es inspirado, sea a la vez, perdón, este poeta que es artista, perdón, este poeta que es artista, no tengo cómo saber que sea a la vez inspirado. Podría serlo o no serlo. Por tanto, de dos premisas particulares, nada se sigue. Porque yo nunca sé si esas cosas, esos sujetos particulares o sea, esos sujetos que son particulares y son los sujetos de la predicación, son los mismos respecto a los cuales se dice el término medio. ¿Ya? Paciencia. Bien. Ya, hasta acá preguntas. Todo lo que estoy explicando son cosas muy sencillas. ¿Ya? Quizá a las 9:15 de la noche son un poco arduas de bancarse, ¿ya? Pero son cosas re sencillas, no tienen mucho fondo, ¿ya? Pero estar atento, ¿ya? Y preguntar si es que no se ve. Son puras reglas como casi matemáticas, por cierto. ¿Dudas o preguntas? Es todo bien práctico en realidad, sí, concreto, efectivamente. Ya, bien. Vamos a lo siguiente. Atención, despertad. El seso, como dice Góngora, no es Góngora, es Jorge Manríquez. Aristóteles sostiene que hay tres tipos de figuras en el silogismo. Acuérdense que las figuras tenían que ver con dónde están puestos los términos en las premisas. ¿Ya? Según Aristóteles, eso puede darse de tres maneras. ¿Ya? Posteriormente, el comentario medieval, ¿ya? O el comentario cristiano mejor, le pone una cuarta figura, ¿ya? Que en el fondo es una primera figura pero al revés. ¿Ya? Para nuestro caso, lo que importa es que hay cuatro figuras. ¿Ya?
la primera, la segunda, tercera, y una cuarta figura que también se llama primera figura indirecta. Y uno tiene que ponérselas en la cabeza, ¿no? Para los efectos de esta asignatura. O sea, ¿cómo es la primera? No, mejor no voy a decir nada. Miren las figuras. Ahí están. Miren las cuatro figuras. Obsérvenlas con ojo de lince. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en estas figuras? En la primera figura, en los términos medios, están situados en la mayor, en el sujeto, en la menor, en el predicado. En la segunda figura, el término medio están situados en ambas premisas en el predicado. En la tercera figura, los términos medios en ambas premisas están situados en el sujeto. Y en la primera figura indirecta o cuarta figura, los términos medios están situados al revés de la situación en la primera figura. Entonces, en la mayor, en el predicado, en la menor, en el sujeto. ¿Ya? Así está la cosa. Estas son las cuatro figuras. ¿Bien? Entonces, cuando yo te digo primera figura, usted ya sabe lo que es. Ya sabe cómo está más. ¿Ya? De hecho, nuestro ejemplo es la primera figura. Ese que está ahí. ¿Ya? Y este que está acá. Eso también es una primera figura. ¿Ya? Ahora bien, un par de comentarios más. Según los comentaristas, según Aristóteles en estricto rigor, y después sus comentaristas, ¿por qué le pone a una primera, después segunda, después tercera? ¿Ya? ¿Por qué razón las pone como en un orden, ¿no? Primera figura no significa que está primera en una lista solamente, sino que en estricto rigor significa que es la primera figura porque es la más perfecta. Si tú dispones el silogismo de esta manera, es, dicho de algún modo, la manera más fácil y más como connatural a la razón para entender. ¿Ya? Después, esta sería una segunda manera, como, o sea, una manera está bien hecha, pero menos perfecta, y así la tercera sería bien hecha, pero menos perfecta, o no tan perfecta como la segunda. ¿Ya? Y la primera figura indirecta, Aristóteles no la piensa, ¿ya? ¿Por qué no la piensa? Porque no sé, yo creo que lo que le pasó fue que dijo, no, así no, no es, no es la artificiosa manera válida de exponer un silogismo. El mundo cristiano posterior, medieval, dispone esta figura indirecta, ¿ya? Pero con un cierto miedo, ¿ya? A no estar haciendo bien las cosas, ¿ya? Pero claro, han pasado 2000 años, no sé, y un poquito menos en realidad, son como 1600, ¿ya? Y esta figura ya tiene su sentido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que Aristóteles le achunta bastante, o acierta mejor, de manera más formal, al pensar que esta manera de disponer el silogismo es la manera más apropiada, porque cuando uno de hecho piensa en un silogismo, lo piensa así. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos. ¿En qué se basa para decir que una es más perfecta que la otra? Claro, porque yo tengo la impresión, lo que dice Aristóteles, es que el receptor, el receptor de un silogismo, cuando yo te argumento por medio de un silogismo, eh,
cuando, cuando te hablo con la primera figura y te quiero expresar algo con la primera figura, tú entiendes más fácil que si la expreso por medio del resto de las dos figuras que él dispuso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y esto es discutible, ¿eh? Lo que viene ahora, ¿ya? Porque la primera figura sería una figura que está más próxima a la manera natural en que lo humano piensa y razona. ¿Ya? Entonces, retóricamente es más eficiente la primera figura, ¿ya? Porque resuena de una manera más profunda y con natural al receptor. ¿Ya? Ese es el argumento que ocupa. Ahora, si no nos gusta la segunda parte, lo del con naturalidad, sí es verdad que habría que quedarse habría que buscar, habría que ensayar, ¿no?, muchas veces eh, la eficiencia, la eficacia de la figura, de la primera figura, en lo que se refiere a su, ¿cuál es la palabra? A como su capacidad de sugestión. ¿Ya? Parece que uno retóricamente le sirve más decir las cosas de esta manera, argumentar de la manera uno, ¿no?, que el resto. ¿No? Ese es el problema de Aristóteles. Ya, ahora, ojo, son las 9:24, pero a esforzarse. Aquí vamos a hacer matemáticas. ¿Ya? Los modos. Sí. Acuérdense que vimos figura, ¿ya? Vimos cómo están dispuestos los términos. Ahora, después acabamos de ver las figuras, o sea, las figuras, claro. Las figuras, ¿ya? Las figuras tenían que ver con unos... cómo están dispuestos los términos, ¿ya? Perdón, estoy repitiendo. Y ahora vamos a ver los modos. ¿Ya? Entonces, ojo, atención. Vamos a hacer un camino. La cantidad de las premisas puede variar de 4 modos. Ambas pueden ser universales, ambas particulares, la primera universal, la segunda particular, o la primera particular y la segunda universal. ¿Ya? En lo que se refiere a la cantidad, o sea, si son particulares o singulares, no, particulares o universales, puede darse de 4 maneras distintas. 2 universales, 2 particulares, una universal y otra particular, una particular y una universal. 4 posibilidades. La cualidad, o sea, se afirma o niega, de las premisas, también puede variar de 4 maneras. 2 afirmativas, 2 negativas, afirmativa y negativa, negativa y afirmativa. ¿Ya? Entonces yo tengo expresado así, en la siguiente lámina. ¿Ya? O sea, las premisas, solo las premisas, podrían ser A, I, O, I, O, I, O, y así infinitamente. O sea, y así de estas maneras. ¿Ya? Acuérdense que A significa una cosa y otra, ¿ya? O, E. Ya pasamos por ahí. ¿Bien? Ok. Sigo. Por tanto, para cada figura hay 4x4, 16 modos posibles. O sea, si tú mezclas estas posibilidades,
están acá, ¿no? 4, 8, 12, 16 posibilidades de premisas. Así, ¿ya? Y si lo mezclas con esto que está acá, o sea, tú puedes rellenar, digámoslo así, las 4 figuras con AA, AE, AI, AO, EA, EE, EI, EO, y así las 4 versiones más, las 8 versiones más posibles. O sea, si tú haces un trasvasije de estas 16 posibilidades en estas 4 figuras, ¿qué sucede? Como diría Gary, ¿qué sucede? Sucede que como hay 4 figuras, hay 16 por 16, o sea, 16 por 4, hay 64 modos posibles de silogismos categóricos. ¿Ya? 64 modos posibles de silogismos, porque a cada una de estas figuras le corresponden 16 modos posibles. ¿Me siguen? Repito rápidamente. Habíamos dicho que las premisas podían distinguirse en particulares o universales, afirmativas o negativas. ¿Bien? Según eso, cuando uno arma un silogismo, teóricamente hablando, insisto que es teóricamente hablando, uno podría pensar en 16 formas de silogismo, poniendo estas posibilidades de premisas. O sea, universal afirmativa, universal afirmativa, universal negativa, universal negativa, particulativa, particular afirmativa, perdón, particular afirmativa, universal, particular negativa, particular negativa, y las otras posibilidades, otras combinaciones. ¿Ya? Ahora bien, esto de acá tiene que darse según las figuras que ya Aristóteles dispuso, las 3 figuras más la cuarta que le inventaron los Alejandro Afrodisi y compañía. ¿Ya? Entonces, si yo ocupo las 16 cosas que les mostré, las 16 posibilidades, en estas 4 posibilidades, en realidad multiplicamos 16 por 4. Ahí habrían 64 maneras posibles de armar un silogismo o de disponer premisas en un silogismo. Según figuras, más las posibles tipos de premisas. Ahora bien, sucede lo siguiente. Si aplicamos las leyes, o sea, si aplicamos esto que está acá, si aplicamos estas 8 leyes que ya dijimos, y las pasamos por estos 64 modos posibles, nos quedan solamente 19 módulos. 19 módulos válidos. ¿Por qué? Un ejemplito, ¿ya? ¿Por qué hay solo 19 modos válidos? Porque, por ejemplo, tenemos que descartar inmediatamente esta combinación, EE, porque ahí hay 2 premisas que, aunque son universales, ambas son negativas. Entonces, de 2 negativas, nada se sigue. Esta de acá también tengo que descartarla. 2 particulares. De 2 particulares, nada se sigue. Esta de acá también tengo que descartarla. Porque de 2 negativas, nada se sigue. 2 negativas y particulares, nada se sigue. Esta de acá pasa. Esta de aquí también. Esta de acá también. Y así. ¿Ya?
Entonces, si son 64 posibilidades de armar un silogismo entre combinaciones de premisas y la forma de las figuras, si son 64 modos posibles, pero si le aplico las 8 leyes del silogismo, pasamos de 64 modos a 19 modos válidos. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Cuántos son los silogismos válidos? ¿Cuántos son los modos de silogismos válidos? 19, profesor. Hay 19 maneras de armar un silogismo válido. ¿Ya? Vamos. Entonces, rápidamente. Estos son los modos de la primera figura. Mírenlo, por favor. Son 5 modos. ¿Ya? Voy a decir los nombres. Me encanta decir los nombres. ¿Ya? Entonces, cada nombre supone la letra del nombre es la letra correlativa a las dos premisas más la conclusión. Por ejemplo, en la primera, el gran silogismo, como el primero de los, es como el dios de los silogismos, ¿ya? El silogismo Bárbara. ¿Ya? ¿Y qué significa Bárbara? Significa varias cosas. En primer lugar, la letra. Entonces, una A y una A. Bárbara. ¿No? Tres premisas, perdón, 3 proposiciones. ¿Ya? Las 3 universales, las 3 afirmativas. Bien. 2 premisas universales afirmativas, una conclusión universal afirmativa. Después, el Celarent, el modo Celarent, que es negativa, afirmativa, negativa. El Darí, ¿no? Afirmativa universal, afirmativa particular, particular afirmativa. Bien. El Ferio, universal negativa, particular afirmativa, y la conclusión, miren qué bonita está, ¿no? Es una universal negativa y una particular afirmativa. ¿Qué se sigue de aquí? Se lleva la parte, fíjense. Es particular, porque la premisa, la premisa menor es particular, y es negativa, porque la premisa mayor también es negativa. Entonces, aquí es una bonita manera de ver cómo si hay una premisa que es negativa y una que es particular, la conclusión tiene que ser siempre seguir esa regla. Particular y negativa. El ferio. ¿Ya? Después, estos son los 4 modos posibles de silogismo de la segunda figura. ¿Ya? Cesare o Cesare, barocco, camestres, festino. ¿Ya? Fíjense cómo está hecha la figura. ¿Ya? Los términos medios están en el predicado. ¿Ya? Negativa, afirmativa, negativa, universal. ¿Ya? Afirmativa, universal. Y después 2 particulares negativas. Acá, afirmativa, universal. Y después 2 afirmativas. 2 negativas universales. Y aquí, festino, que se parece bastante al ferio. ¿Ya? Aunque está armada de maneras distintas, ¿no? Universal negativa, particular afirmativa, y la conclusión sí se llega a la peor parte, ¿no? Es O. A continuación, los modos válidos de la tercera figura. Hay 6: Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo y Ferison. Fíjense cómo aquí el término medio está en el sujeto de las premisas
¿ya? Y después, por supuesto, que desaparece en la conclusión. 6. Y este modo curioso, ¿no? Ilegítimo, aristotélico ilegítimo, son 5. ¿Ya? Además son nombres más raros, ¿no? Bramantip, Camenes, Dimaris, Fresison. ¿Ya? Fíjense cómo está puesto al revés de la primera, ¿no? El término medio está, en la mayor está en el predicado, en la menor está en el sujeto. ¿Ya? Pero se mantiene la lógica, ¿no? del Fresison, ¿no? Del ferio, ¿no? En fin, ya. Está, esto, aquí tengo un problema. No sé por qué está repetido. Bien. Ya. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo creo que en general no hay mucho que comentar. Profesor, Pero... Sí, dígame. ya, Pablo. mire, sí, profesor, corrígeme usted si entendí o no entendí nada. Por ejemplo, las leyes son 8, ¿verdad? Sí. Y tienen que ver con esta, entre comillas, voy a decir, conjugación, pero no es así, esa me fue la palabra, enunciación, que se desarrollan, por ejemplo, en la primera figura se desarrollaban 4. Por eso En hay, todas, en todas las figuras ¿ya? y en cada uno de los 19 modos ¿Ya? se cumplen a cabalidad las 8 leyes. Ya. Si falla una, ¿Ya? el modo ya no sería válido. Ya. Pero una Ojo con... que yo dije Ah, una ya. cosa. Perdón, dale tú, dale. Por ejemplo, ahí la primera figura, no sé si la puede poner ahí, por favor. Ahí. ¿Ya? Ya. Y después si bien entiendo, son los modos, ¿no? Lo que usted explicó lo último, Esto de acá. el Ya, pongamos los ferio, modos de la primera el figura. Ahí serio, está, ya, ahí está. Modos claro, de la primera figura. claro. Porque, por ejemplo, en el ejemplo, como usted decía, M, punto suspensivo T, decía una primera figura, pero aquí están los modos, o sea, a ver, lo que usted desarrolló, Acá, ¿ya? o sea, estos modos, a ver, ¿cómo Ujú. decirlo? La figura es una manera de disponer los términos. Ya, ¿Dónde va el término medio? ¿Dónde va el mayor? ¿Dónde va el menor? ¿cómo han Esa es la ordenado? figura. ¿Cómo van a ordenar esta cuestión? Ya, ¿Ya? ¿Eso es importante? Sí, porque usted tiene que distinguir cuándo hay una primera figura, cuándo hay una segunda, una tercera, ¿ya? ya. Y después, en el fondo, lo que se hace es como, lo que hace el lógico es decir, hay unas maneras particulares en que la primera figura funciona, en las otras no funciona. Ah, ya. Estas 4 maneras particulares en que funciona la primera figura son estas que están acá. ¿Por qué? Ya. Porque las premisas para que funcione la primera figura solo puede tener algunas combinaciones, como las 2A, una, una E y una A, una A y una I, una E y una I. Porque todo el resto no funciona, porque lo otro sería O no funciona, no funciona, y así. ¿Me explico? Ya. Sí, sí, O ahora sea, voy entendiendo. es si se fija bien, cuando estudie, piense Ujú. cómo se dan estas 7 leyes, 8 leyes, perdón, cómo se dan Claro. siempre como en estas 4 figuras. Y si falla Ya. una, por ejemplo, de 2 particulares nada se sigue, ya no hay un modo válido. Aquí no hay ninguna que tenga 2 premisas particulares. Tampoco hay ninguna que tenga 2 premisas negativas.
que es básicamente el problema, ¿no? Ujú. Ok. Eso. Entonces, los Ya, modos válidos de una figura son las disposiciones o como el llenado, entre comillas, a partir Ujú. de los distintos tipos de premisa que funciona dentro de una figura. ¿Sí? Ok, profesor. Y ahora Ya, me queda un poco más claro, sí. ya. Más preguntas. Aproveche el momento. Ya. Anita, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Ánimo con los silogismos, ánimo con los modos, con las figuras, Ya. son bien entretenidas. Eso es muy entretenido. 8 solemnes, ¿ya? Ya. Hasta las 23:59, en teoría, para que lleguen a correr. Aunque siempre hay heroicos o heroicas que lo mandan a las 4 de la A las mañana. 4 de la mañana. Está perfecto. A Ya esos tales los celebramos, ¿no? lo celebramos, le sacamos sombrero de todas maneras. Oiga, Sí. ya. Si alguien necesita el plazo, que se comunique conmigo ofreciéndome un plazo. No me diga deme más plazo porque lo voy a decir que no. ¿Ya? Ofreciéndome y comprometiéndose a un plazo porque se entiende que pueden haber eventualidades laborales, familiares, de salud, etc. De todo. Pero los minutos son 8 las que me han llegado, así que pónganse las pilas. Solamente deben enviar la solemne. No tienen que enviar los ejercicios para que practicaran. Eso era justamente para practicar. No necesitan los ejercicios, solo la solemne. La solemne no es muy larga, así que ánimo, ¿ya? Sí, la solemne es bastante sencilla, ¿ya? Lo importante es que eso poco que se le pide lo haga perfecto, ¿ya? Eso, sí. Ya, estamos, ¿no? Ah, don David. Hola, hola, profe, ¿qué tal? Yo soy uno de los que no ha mandado. Tengo respondida una de las dos preguntas, pero la Ya, segunda, o sea, sé cómo responderla, por lo que nos ha dicho en clases, pero estaba buscando en el contenido del ramo, digamos, del curso, y no ya. encontré un libro así como para poder sacar referencias del, pero la primera pregunta sí. Me quedé pillo con la... Mira, Pero hagámoslo, no necesitáis referencia, es solamente el cuadro de posición. Sí, Solo son la ejercicios. posición y eso es todo, no necesitáis referencia de Sí, nada. Ni siquiera tienes que dar una sí, explicación, simplemente decir qué pasa en tal caso. Si es una es verdadera, la otra es falsa. Nada más que cuadro, posición y la flecha. Y eso está en los PPT de clase. sí. Ya, si tiene alguna duda más difícil, puede hablar particularmente con Anita, ¿ya? Eso, ¿bien? Pero todo se puede solucionar. Todo tiene solución en esta vida. ¿Ya? Sí. Bueno, la buena. Ya, eso. ¿Estamos? Muchas gracias.